Bueno, Isa, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, de verdad es un gusto tenerte acá. Es chévere conversar contigo sobre los temas que te comenté que me gustaría conversar, que son un poco sobre ciencia, sobre biología, eh, sobre el podcast que estás haciendo con los chicos, que cada vez veo que van creciendo, que está bien divertido, está bien interesante también. Te felicito también por eso. Así que nada, muchas gracias por aceptar. No, muchas gracias a ti, Salvatore. Encantada. Súper interesante los temas que me planteaste desde el primer momento y lo que hemos venido conversando también hace un rato, así que muchas gracias, de verdad. Chévere. ¿Qué te parece si nos presentamos un poco? Y de hecho, un amigo mío me contó que vio el podcast mío con Adrián y me dijo que pensaba ¿Ya? que nos conocíamos de la vida. Y es como porque es como que estábamos hablando ya, pues, nos conocíamos de verdad, ¿ya? Y, o sea, no, ese es como que un ojo para alguien que escucha ahorita, que es la primera vez que estoy conversando contigo, también no te conozco. Y ahorita mismo Ajá. está fluyendo la conversación. Así que yo te estaba contando un poco de mí. No sé Ajá. si tú me quisieras contar cómo es que, de hecho me gustaría saber cómo es que, más allá, bueno, más allá de como carta de presentación, soy ta, 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 tal, me gustaría saber cómo es que a ti misma te motiva la idea de aprender, bueno, estudiar la ciencia de la que te dedicas que hoy en día, que es la biología. Sí, es una pregunta profunda, debo decir. Ok. Me gusta eso. Bueno, a ver, sí, yo soy bióloga para las personas que están escuchando el podcast y que no me conocían. Me dedico también a la divulgación, soy tesista y a ver, creo que supe que quería estudiar biología desde que era muy chica, desde los 10 11 años por ahí, Oh, bien temprano. porque el primero, sí, bien temprano, sí. Claro que conforme fui creciendo también pensé en otras posibles profesiones, ¿no? Pero finalmente siempre volvía a biología. Y creo que el primer acercamiento que tuve con la carrera y con la naturaleza tal vez es que yo crecí en el campo, crecí en unas huertas de mango y otros frutales. Entonces, desde muy bebita estuve como que muy pegada con la naturaleza, los Ah, animales, mira, las plantas. chévere. ¿En dónde, en Ajá, dónde, en dónde, y en dónde naciste, perdón? no, o sea, nací en Trujillo, ¿no? Pero viví varios años de mi infancia en un pueblito bien chiquitico que se llama El Mango, que es básicamente una zona productora de mango. Ok, ¿en Entonces ahí dónde? teníamos como una especie de casa huerta y viví un tiempo ahí. ¿En qué departamento? Eso ya es es límite de la región Libertad con la región Cajamarca, de Ah, ok, Libertad ok. con Cajamarca, límite. Pero es valle interandino. Sí, es muy bonito, es un clima muy, muy, muy simpático, cálido, pero sin humedad, sin calor así fuerte, ¿no? Es bonito. Ujú. Entonces hay muchos insectos, hay muchos laguitos, canales de agua, pececitos, ranitas y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo no sentirme atraída por eso si es que crecí así, ¿no? Si mi primer Chévere. acercamiento con la naturaleza fue así, Ujú. de próximo. Claro. Y recuerdo que el primer libro que llegó a mis manos, referente a ciencia, o sea, porque creo que el primero fue un libro de Winnie Pooh, pero ese no, no cuenta, este, ¿Tu primer libro que fue un leíste libro fue el libro, tu primer libro que leíste sobre, fue de Winnie Pooh? creo que sí, Winnie Pooh sí, y todos los personajes del Bosque de los Cien Acres. Me acuerdo que se llamaba Una sorpresa de zarzamoras. Un libro para niños, incluso, Chévere. ¿no? Ok. Pero el primer libro así de ciencia fue un libro sobre el Big Bang, bueno, se llamaba Del Big Bang a la evolución humana, algo así. Era como que una guía completa de la evolución de la vida, pero desde la evolución del universo, desde la formación del universo, su evolución, la formación de los planetas, la formación de la Tierra y el origen de la vida en la Tierra. Y el último capítulo era como que la evolución humana, ¿no? Ujú. Entonces, yo tendría que unos 5 años más o menos y tengo las imágenes súper claras en mi cabeza, ¿no? Las imágenes de ese libro. Y creo que desde ahí sentí un gran interés por preguntar,
por querer saber más de mi entorno, de lo que pasaba. Entonces le preguntaba a mi papá, a mi mamá, qué era el Big Bang, qué había pasado, y creo que tengo mucha suerte o agradezco mucho que mis papás me hayan mostrado todo ese material desde muy pequeña, porque me abrió como que una puerta a un mundo que de repente no todos tienen acceso desde muy pequeños, ¿no? Y que definitivamente te marca. Entonces, creo que también, por ejemplo, el primer documental que vi era sobre Lucy, esta antepasada nuestra que habían logrado reconstruir, Oh, ok, ¿no? ok, ok, ok. Y fue muy, ¿Qué sí, especie era fue Lucy? súper interesante ver cómo no me, la verdad que ahorita no recuerdo bien, pero no recuerdo bien ahorita. Estoy tratando de pensar en las características que veía, ¿no? En el documental, pero a ver, te Ok. hablo que fue algo que vi hace 20 años, creo, o más de lo Wow. que quisiera admitir ahora mismo. Ok, ok, Sí, ok. pero o sea, recuerdo que lo que más claro tengo es cómo era la interacción entre estos primeros humanos, ¿no? Y cómo ya se formaban vínculos tan fuertes entre individuos que formaban los grupos, ¿no? El apoyo para que ningún individuo se quede atrás, ayudar a cruzar un canal, un río, el sentimiento de pérdida cuando alguno enfermaba y moría, ¿no? Mm, Estos primeros rituales de duelo. Entonces, eh, creo que esa fue la primera motivación a tratar de estudiar esto, ¿no? Comprender nuestros orígenes. Y creo que eso fue lo que determinó que de la biología, de todo lo que es la biología, a mí me llame muchísimo más la evolución, que es algo trascendental. O sea, porque puedes estudiar la evolución siendo botánico, puedes estudiar la evolución siendo primatólogo, puedes estudiar la evolución siendo entomólogo, siendo zoólogo, lo que tú quieras, ¿no? Porque es transversal, ¿no? Entonces, es imposible para mí no ver un organismo y no pensar en su adaptación y en su evolución, ¿no? ujú. Entonces, creo que esa, esa es mi principal motivación, ¿no? Entender el origen de, Wow. mientras que, y está súper bien también, o sea, mientras que hay otras personas que miran hacia el futuro y se ven en Marte o en otros planetas, no sé, Claro. yo como que siempre trato a ¿Qué ha pasado? retroceder, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿A qué pasó? Exacto. No, ¿qué es lo que pasará? Ajá, exacto. Claro, ¿no? Es igual, igual, como dices, sí, igual Sí. es una pregunta bien interesante. De hecho, creo que es más difícil, no sé, o sea, dedicarse a qué pasará. Este, o bueno, quizás podrías estudiar datos, Sí. ¿no? Y predecir, dedicarte ahí, pero que también las ciencias de qué es lo que pasó, esa curiosidad Ujú, de saber, descubrir, ¿no? Porque es algo que realmente pasó y tu objetivo es descubrir, así con lo mejor que ujú, puedas, qué es lo que realmente y lo más cercano a lo que realmente pasó, ¿no? Qué chévere. O sea, yo creo que o exacto. sea, me queda clarísimo cómo es que estudiaste biología, habiendo tenido esa experiencia y esa como que, esa experiencia tan reveladora, no sé, a los 5 años. No sé si entiendo que esto del libro que te regalaron y cuando tuviste wow, esta fascinación por la evolución humana, por el Big Bang, tenías 5 años. Ujú, Tenías cinco sí, años. aproximadamente, entre 4 y 6 años, sí, Wow, 5 añitos. Yo esa, sí. Claro, yo ya iba a entrar a primaria y de hecho yo me acuerdo que en primaria teníamos como que un episodio, un segmento, no sé cómo decirlo, un episodio de la clase un día a la semana que teníamos que narrar una noticia o hablar sobre un tema que nos gustaba, ¿no? A cada uno de nosotros teníamos que hacer una pequeña redacción de una página y salíamos como que a exponer, ¿no? O a leer, pero, o sea, leer bien o, o, a, o a explicar, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba tal vez en cuarto grado de primaria y yo quería hablar del ADN, ¿no? Entonces, ya desde así chiquita yo quería hablar sobre el ADN, ¿y ¿no? cómo es que Entonces, investigabas en ese ese tipo de tiempo? cosas, ¿no? ¿Cómo investigabas en ese tiempo? O sea, ¿cómo es que cómo llegabas a curiosear? No sé si hay internet o ya usabas la computadora. Bueno, tan vieja no soy, pero no, Claro, o sea, estaba en carta.
el internet de mi niñez era Encarta, no sé si tú te Ujú. acuerdas. Carta, Encarta, en carta. no sé si No, alguna vez, no, sí, no, que no. era como una enciclopedia virtual. Ah, mira, Es- no, 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 sí, nunca lo he visto. Lo voy a googlear de paso después. En sí, carta. ajá, sí. Ah, Y es ya, de sí, Microsoft. Microsoft en eh, carta. sí, Ok, no, nunca lo había visto. sí. Interesante. Ok, ¿y qué pasa después? Sí. Eh, no, nada, eso, ¿no? Que sí siento que desde chica eso ha estado muy, muy marcado. Entonces, claro, yo a los 11 años yo ya sabía que quería estudiar biología, porque ya lo determinante fue que vi un documental de Darwin y yo dije, yo quiero hacer lo que él hacía, ¿no? Uy, Entonces viste Darwin. dije, ¿qué tengo que hacer para ser como él? Y dije, pues tengo que estudiar biología. Y ya. Aún, aún no he ido a Galápagos, aún no he viajado por el mundo, Ujú. tampoco me he subido a un barco así. Intenté subirme a una lancha una vez y terminé vomitando todo el tiempo, así que, pero en el fondo quisiera hacer algo como lo de Darwin alguna vez, ¿no? Claro. Está por ese camino. Es como, sí, 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 te entiendo. No, claro, no, pues es chévere Ujú. estudiar la naturaleza, pero también es bonito vivirla, ¿no? Descubrirla con la vida misma, ¿no? Tratar de viajar y ver cosas, maravillarte con la vida, con la naturaleza. Y cuéntame, y Sí. cuando tú empezaste a crecer, por ejemplo, viste los cursos no sé si a qué edad enseñan biología en primaria o secundaria, no me acuerdo. Yo he llevado creo que en tercero, Cuarto secundaria, año, creo, cuarto año, tercero, ¿de cuarto qué? ¿De año. primaria y Ujú, secundaria? por ahí. Secundaria, De secundaria. secundaria, sí, ¿no? Por ahí, sí, sí, sí. Y cuando empezaste a ver cursos en la universidad, en el colegio, ¿te gustaba? O sea, realmente, más allá de que te interese la biología, me refiero a la forma en la cual te contaban, ¿no? O sea, porque es diferente un poco, creo que mi experiencia en el colegio es como, este por ahí historia, he tenido buenos profesores que me han contado las cosas de una manera en la cual, wow, qué interesante, pero por ahí he tenido más bien otras clases que son como que, tengo que aprender sobre esto, tengo que memorizarme sobre esto, pero realmente no me estoy como curioseando sobre el tema. Entonces, en tu colegio como que ya te jalaba la atención cuando te contaban qué es lo que hacían un psicólogo en psicología, no lo sé, ¿me entiendes? Sí, sí, sí te entiendo. Biólogo, Claro, perdón. hay esos profesores que te marcan, ¿no? Sí. Pero, a ver, en biología, en ciencias, yo no recuerdo en realidad los nombres de mis profesores y es porque tampoco me han marcado como tal, Ujú. porque de repente no eran los más didácticos del mundo, pero como yo tenía la base y ya por mi cuenta yo investigaba y leía, entonces no sentí que era imprescindible para que mi gusto y mi interés siga creciendo, ¿no? Entonces, el curso de por sí ya me gustaba, entonces no necesitaba un mayor estímulo para yo leer por mi cuenta, Claro, no, para no, que me no te la vaya bien en el bajaba. curso. Exacto, exacto. Ujú. Pero creo que sí, sí, de biología creo que llevé en cuarto año de secundaria y sí, mi profesora normal, es una profesora normal, me iba muy bien en el curso, me gustaba mucho, era de la que participaba y participaba y participaba todo el tiempo, porque yo decía, si esto va a ser lo mío, tengo que hacerlo bien. Eso era lo que yo recuerdo que pensaba. Ujú. Y ya, pero ahora, si me preguntas por otros cursos de ciencia, uy, Dios mío, no. No, he sufrido No. mucho, he sufrido mucho en matemáticas, he sufrido mucho en física, en química no tanto, química me gustaba, Ajá. pero en matemática y en física he sufrido bastante, ¿En qué universidad has estudiado, la perdón, verdad. biología? En la Universidad Nacional de Trujillo, o UNT, Ah, sí, estudiado en el norte, entonces. sí, sí. Okay. ¿Y cómo, una vez que entraste a la carrera, cómo es el perfil de un biólogo? No sé si es similar la media en diferentes universidades o muy diferente, pero ¿cómo es el perfil? O sea, justo ahorita que me dices que has sufrido un poquito en física y en matemática. Yo también, como ingeniero industrial, he visto varias cosas que he sufrido en algunas más y en otras. Ujú, Pero ¿cómo es un ujú. perfil? ¿Qué cosas estudias en general, no? Cosas quizás,
grupales de estudio. Sí, las mallas son un poco, varían un poco en las universidades, o bastante, dependiendo de las universidades. Hay algunas universidades como en Lima, en las que ya desde el segundo o tercer año como que te vas especializando en una rama, ¿no? Sales como ecólogo, como genetista, o como zoólogo, o botánico, ¿no? En mi universidad salimos como biólogos generales, porque esa es la carrera, biología, ciencias biológicas, biología general. Y llevamos todos los cursos desde botánica, microbiología, parasitología, no sé, fisiología humana, entomología, llevamos todos los cursos que tengan que ver con vida. Pero los 2 primeros años sí son cursos básicos generales, que es todo ciencias, ¿no? Entonces llevamos, creo que 3 matemáticas, 4 o 5 químicas, 2 físicas, 5 químicas. sí, 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 son los 2 primeros años son así un poquito fuertes, ¿no? Estadística, esos cursos. Entonces sí he sufrido mucho cuando me tocó llevar ya matemáticas, o sea, cálculo, ¿no? Ya de nivel universitario. Es que yo en la preparatoria, o sea, en la academia para entrar a la universidad, yo no vi nada de matemática ni nada de física, porque mi fuerte, y soy completamente honesta, mi fuerte era letras, mi fuerte era literatura, era historia, era psicología, era razonamiento verbal, razonamiento lógico. Ya, Entonces interesante. yo me preparaba en eso y apuntaba a eso para desarrollar esas preguntas sin equivocarme, porque pregunta errónea te descontaban puntos. No sé si seguirá siendo así, pero en un tiempo era así en los exámenes de admisión. Entonces ya yo me iba a la segura y marcaba así. Y entonces yo no me arriesgaba a hacer ningún ejercicio de razonamiento matemático ni de matemáticas porque de verdad que soy, soy muy mala, ¿no? Es que Ujú. tampoco lo he intentado tanto, ¿no? De repente de niña yo dije, soy mala para esto y con eso me he quedado toda la vida, ¿no? Sin También. embargo, cuando llegué a la universidad tuve que aprender cálculo y tuve que aprender integrales y derivadas para pasar los cursos, ¿no? Y claro, los pasé, pero era el único curso que yo estudiaba en todo el ciclo. Llevaba todos los cursos, los 5 cursos que te pedían llevar en ese ciclo, pero al que más tiempo le daba y que todos los días me veías tú por la universidad con mi libro de matemática en la biblioteca estudiando matemáticas. No tenía, teníamos un grupo de estudio, ¿no? Entonces, uno de los chicos del grupo, mi amigo David, él era bueno en matemática y nos enseñaba matemáticas. Y yo todo el tiempo, David, enséñame, David, enséñame, ¿no? Porque era mi preocupación. Y nunca jalé ni un examen, nunca me mandaron un aplazado ni nada de matemáticas, ¿no? Claro. Pero sí, sufrí, Pero sufrí. Yo qué todo curioso, el ¿ah? tiempo, o sea, todos los días creo que abrí el libro de matemática y decía, no, voy a jalar, ya fue, me cambio de carrera, no puedo con esto, ¿no? Todo el tiempo mi drama existencial, ¿no? Sí, sí, te lo juro, pero nada, sobreviví, me titulé. No esperaría que yo más bien yo pensaría que las ciencias o las personas que están metidas en carreras de científicas, más bien son fuertes en números o en la parte más matemática. ¿Tú consideras que en tu carrera ha sido así o la parte también verbal, más teórica, también quizás no numérica, mejor dicho, necesariamente, ha sido más primordial en tu carrera? O sea, ¿cómo es ese balance? Como te digo, yo pensaba que es como que bien numérica Eh, el aspecto de un científico. sí, sí, de hecho, biología y otras carreras de ciencia son bastante numéricas, por así como dices, ¿no? Para ponerle ese Mm, adjetivo calificativo, pero Eh, hay una parte en biología que se trata de leer mucho, todo el tiempo tienes que estar leyendo, leer, interpretar, sacar conclusiones, sintetizar, ¿no? Y estas son habilidades que te da la lectura, o sea, si no tienes tú no sé, un hábito de lectura, de comprensión lectora, de razonamiento verbal, qué sé yo, te va a ir súper mal o te va a tomar mucho más tiempo, creo yo. Entonces yo trataba en mi caso, ¿no? De asegurarme de que no ser buena en números no se convierte en un limitante, ¿no? Entonces, claro. claro que hay cosas numéricas que he aprendido a hacer y que tengo que hacer, ¿no? Que me he olvidado también, pero que tengo que repasar, ¿no? Y que Ujú. afortunadamente, afortunadamente existen las calculadoras y afortunadamente en el celular hay calculadoras
Ujú. pero he tratado de compensar esa parte que a mí me ha faltado mucho por otra parte en la que yo sabía que podía sacar provecho, ¿no? Ok, sí, Pero sí, claro, la mayoría de personas que están en ciencias les va bien matemáticas, les va bien física, ¿no? Pero yo sí quería estudiar biología, yo no quería que matemáticas sea un sea un limitante impedimento, para mí, ¿no? Para entiendo. mí. Claro. Y Ajá, luego, un y impedimento. luego cuando terminas ya la carrera, que como me dijiste, terminas como bióloga general, ¿cuál fue tu siguiente paso ahí? ¿Cómo decidiste en qué especializarte o si es que te has especializado en algo luego de terminar la carrera? Ujú. He tenido varios, varios espacios en los que he podido desarrollarme un poco, pero todo ligado a la investigación. Empecé ya desde que estaba como que en el último año de la carrera a dedicarme a la investigación de mejoramiento genético de plantas. Me interesaba muchísimo la idea de mejorar plantas nativas, plantas de mi región, eh, para contribuir a la sociedad de la forma de presentar de repente una versión o una variedad un poquito mejorada, ¿no? Trabajé con lupinus, no sé si conoces que le ¿Con qué? dicen chocho o tarwi en algunos lugares. Ujú. Tarwi, no sé si has escuchado. No, no, sí, sí que te escuché En Darwin. la sierra se consume bastante, es un frijol. Sí, sí, sí. Ajá, Sí, sí. sí. Sí, y con papas nativas de la zona de Huancavelica, ¿no? Y las traté de adaptar a costa. Trabajé 2 años en eso. Ujú. Bueno, y después ya creo que ya había pasado 1 año y medio, casi 2 años desde que salí de la universidad y dije, bueno, tengo que ya conseguir un trabajo, porque todo ese tiempo fue dedicarme a la tesis y demás. Esos proyectos finalmente no llegaron a buen puerto, así que tuve que buscar otra opción para mi tesis. Y como yo ya había trabajado antes también durante mi tiempo de estudiante en biología evolutiva de aves, entonces retomé un trabajo que ya incluso había publicado y todo, y tomé una partecita para trabajarla en mi tesis, ¿no? Para desarrollar a partir de esa mi tesis, con la que sí me titulé. Entonces, Ujú. y también empecé, bueno, a trabajar también en el área de investigación, trabajé con jóvenes de poblaciones vulnerables, o sea, siempre me ha gustado mucho la idea de vincular los conocimientos de biología con un aporte social, ¿no? Ah, ok. Entonces, estuve trabajando un tiempo para Fe y Alegría, me dediqué a la docencia, y ahora mismo acabo de terminar una maestría en productos naturales terapéuticos. Entonces, es una maestría en farmacia y bioquímica enfocada en la producción de fitofármacos, ¿no? Y me ha gustado bastante, la verdad, me ha gustado bastante. Llegué como que de casualidad a la maestría, pero me encantó la malla curricular y dije, ya vamos con esto, y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y ahora mismo estoy trabajando mi tesis, ¿no? Y sí, Chévere, en esas qué andas. O sea, he chévere. hecho de todo un poco dentro de biología. Ujú. Sí. No, no puedo negar que no entendí mucho eh, tu maestría. No puedo negarlo, pero, pero sí me gustaría saber justamente de qué se trata la maestría que has llevado y también cómo ha sido la experiencia, porque justo ahora estoy por ahí pensando en llevar una maestría y no sé, qué tal te fue? ¿Cómo fue la experiencia de haber estudiado una maestría después de ya tantos años de haber terminado la carrera, ¿no? Sí, bueno, es bastante interesante. Mi maestría era solo de los fines de semana, solo digo yo, no, pero es todo el fin de semana estudiando. Eh, es que, a ver, para mí fue más interesante tal vez que mis otros compañeros de la maestría porque yo llevaba cursos que no había visto antes, porque como te digo, la maestría era en farmacia y bioquímica. Éramos 15 alumnos, todos eran químicos farmacéuticos y yo era la única bióloga. Entonces, puede ser que a ellos de repente les parecía o les pareció, no sé, que algunos cursos eran ya temas que habían visto antes y por lo tanto no les llamaba mucho la atención, pero a mí todo me llamó la atención desde el comienzo, porque Todo para era mí era nuevo. nuevo. Mm. Eh, Así que por ese lado, para mí ha sido muy interesante. He tenido cursos muy bonitos, he tenido cursos que me han hecho sufrir también un poco, pero al final todo muy bonito. Y como es una maestría que está enfocada en plantas,
porque lo que hacemos es, bueno, lo que estudiamos, lo vemos, es el desarrollo de medicamentos basados en extractos vegetales, ¿no? Ujú, En componentes vegetales. Entonces, a mí ya de las plantas siempre me han gustado, fisiología vegetal siempre me ha gustado desde que estaba en la carrera, cuando trabajé con otras plantas, siempre me ha gustado. Entonces, me parecen fascinantes por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, tampoco me sentía como pez fuera del agua, ¿no? Me sentía cómoda, me sentía aprendiendo ujú. cosas nuevas, pero también sabiendo que yo tenía como que un background que me ayudaba, que me servía y que me motivaba porque quería saber más. Entonces, ¿de qué va la maestría? A lo que hacemos o lo que intentamos hacer es de repente identificar una planta que sabemos que sabemos por tradición, de repente de una zona en específico, que tiene ciertos efectos para la salud. Entonces identificamos la planta, le hacemos un reconocimiento botánico, de especie, familia, todo eso, y empezamos a realizar extracciones que al inicio son de todos los componentes químicos que tiene la planta, ya sea del tallo, ya sea de las hojas, ya sea de la raíz, de los bulbos, de las flores, etc. Y después de que tenemos todos los componentes químicos, ¿no? Son cientos, empezamos a aislar el grupo de componentes que nos interesa. Por ejemplo, alcaloides, ¿no? Que son un grupo de especies químicas, de moléculas químicas, que son también hay miles, ¿no? Entonces empezamos a aislar alcaloides y luego continuamos el aislamiento hasta identificar cuáles son los alcaloides que tienen las propiedades que a nosotros nos interesan o que son las características de la planta, ¿no? Por decir que sea una planta que tenga propiedades ansiolíticas, ¿no? Que te relaje, digamos, Ok. ¿no? Entonces, aislamos esos componentes y hacemos pruebas in vitro, en tejidos in vitro, o in vivo, ¿no? De repente en ratones, en hámster, dependiendo. Y ya, si vemos que tiene efectos, empieza ya el desarrollo del fármaco, ¿no? Que ya es ver en qué forma farmacéutica se va a presentar, si es de repente una pomada, si es una pastilla, si es un jarabe, ¿no? Y después ya empieza el testeo del medicamento o del fármaco, ¿no? Ya en fase preclínica, fase 1, fase 2, 3, fase Ujú, clínica y así, ¿no? claro. Etcétera. Entonces es bastante complejo, es bastante amplio, toma muchos años también, pero creo que es importante exponer, presentar todo el proceso, porque muchas veces me ha tocado decir productos naturales terapéuticos y piensan que estoy vendiendo hierbitas o estoy vendiendo Claro, infusiones o cosas así, y no va por ahí el tema, ¿no? No, claro, no va por sí. ahí. Que vendes productos sí, holísticos, que entran por ahí Sí, con esos sí. términos. Sí, por ahí, sí, te vendo un té de algo, milagroso de algo, y también te inyuco por ahí unos cristales sanadores. Pero igual interesante Ah, porque creo que tú dijiste al inicio que primero también se basan un poco en ese componente tradicional que por ahí se conoce sobre esta planta y más bien hay por ahí parte de la curiosidad para ver si es que lo investigan o no, ¿no? ujú, exacto, es como una forma de darle validez a la tradición, a la medicina tradicional, ¿no? Mm, chévere. Porque es que es tan rica en nuestro país, ¿no? Sí, Que ese justo te iba a decir conocimiento eso. ancestral que no lo puedes obviar, ¿no? Y no puede pasar desapercibido. Ujú, Entonces no es algo que de pronto tiene 20 años, ¿no? Sino estamos hablando de cientos de años, ¿no? Una tradición muy rica, ¿no? Y hay personas de mucho aprendizaje, o sea, que conocen realmente. Y hablar de plantas no es simplemente, que me voy a tomar esta plantita en infusión, o sea, no es así, ¿no? Hay que hablar, es que la línea entre cura o medicamento y entre intoxicación, ¿no? Es muy delgada, ¿no? Tienes que sí, saber qué dosis, qué no puedes mezclar, qué parte de la planta, o sea, es muy interesante, ¿no? Y creo que se disminuye bastante, ¿no? Se desvaloriza bastante. Entonces, lo interesante de la maestría o de este campo es de que aportamos dándole validez claro. a esta parte de la medicina tradicional, ¿no? Entonces hacemos una suerte de trabajo etnográfico al inicio, o nos basamos en un trabajo etnográfico, ¿no? Que es
trabajar con comunidades, identificar sus rituales, identificar su tradición de sanación, de medicina, y identificar las plantas, catalogarlas y demás, ¿no? Ya de por sí la descripción botánica, la identificación botánica ya es un tremendo trabajo, ¿no? Entonces Sí, también te das cuenta ahí del trabajo en conjunto de diversos profesionales, ¿no? De las ciencias sociales, un antropólogo que te acompañe, ¿no? De un botánico, del químico farmacéutico, no sé, del que desarrolla ya la industria del fármaco, la empresa, del que hace las ventas, o sea, es todo un es conjunto un bastante conjunto. interesante. Sí, Qué chévere, o sea, yo creo que, sí, aparte, bueno, tema aparte que te iba a decir hace un ratito, que sí, yo creo que ese tipo de, bueno, la maestría que estás llevando sí me parece que en el sentido aplicado al aspecto social, que creo que es lo que me comentabas, que tienes esa motivación, ¿no? De curiosear, pero que además sobre algo de la biología que pueda ser aplicable en la sociedad. sí, Creo que sí, hoy acá es una contribución muy hermosa porque, de cierta manera, como dices, podría hasta revalorizar ciertas plantas ancestrales o mucha de la naturaleza que hay que es tan grande en este país, ¿no? Justo tengo un amigo que él trabaja, él exporta camu camu. Y ahora se ha metido en el camu camu y me cuenta cosas locas que no sabía, que por ejemplo el camu camu es la fruta con más vitamina eh, C. vitamina C, exacto, en el mundo, ¿no? Y creo que está prohibido hacer camu camu en otros países, o sea, es como que realmente es un patrimonio muy importante para el país. Ay, no sé si me escuchas, creo que se cortó. Volví. Hola. Sí, se me fue el internet. Sí, ¿no? Movistar. Sentí que te fuiste, te fuiste. Sí, sí, Me quedé Movistar. sola, ¿y a dónde se fue el anfitrión? Sí, sí, y igual ya lo cambié, y ahora estoy utilizando el internet en mi celular. Pero sí, Ya. bueno, son cosas que pasan en tiempos de pandemia, reuniones Sí, sí, virtuales. así es. Ah, sí, así es, Bueno, no, no hay entonces, problema. sí, pero sí Me me decías ¿hasta de dónde que tu quedaste? amigo está exportando camu camu y que te habías enterado que era la fruta con más vitamina C que hay en todo el Sí, mundo. exacto, ¿no? Entonces, bueno, te lo decía porque ese era un ejemplo tan solo una de las cuantas cosas que hay en el país que son de grandioso valor, ¿no? O sea, es una de las Ujú, miles de cosas que podemos encontrar acá en el país. Y que creo que justamente en una profesión como la de como la biología, ciencias relacionadas a la naturaleza, tiene ujú, mucho potencial acá en el país, a pesar de que es lento, lentísimo quizás, ujú. pero es bien bonito. Yo creo que o sea, con miras a futuro, toda sociedad ha hecho lo mismo, siempre intentan utilizar mejor sus recursos. Y a pesar de que no Claro, lo hacemos bien, estamos en el país de las maravillas, por así decirlo, ¿no? Con un montón sí, de recursos. Sí, sí. qué chévere ese tipo de Sí, carrera. eso es a lo que deberíamos apuntar, ¿no? O sea, a una explotación de nuestros recursos, pero explotación de los recursos suena así ya súper súper catastrófico, no, pero me refiero a aprovechar nuestros recursos y sacarle provecho a nosotros mismos, ¿no? Claro. De repente, mayores estudios que acompañen la formulación de formas farmacéuticas, la formación de patentes también, que nos hace falta tanto, ¿no? Entonces hay mucho de nuestro patrimonio biológico, de nuestras plantas, de nuestras hierbas que son medicinales y que son patentes o que sirven para desarrollar patentes extranjeras, ¿no? Ujú, claro, sí, sí. Entonces, ahí no, nos falta bastante, ¿no? Pero claro, es todo parte de que venga un impulso o un apoyo desde las entidades más altas, ¿no? Uy, fácil. Yo quería decir otra cosa, pero ese es otro tema muy chévere que también podemos hablar, de el impulso, lo importante que es el impulso científico, el desarrollo del conocimiento científico en un país. Es como que, Sí, wow, es muy, muy, muy importante, en realidad. Es muy, sí. muy, muy Muy, importante. Es muy sí. importante. Con todo lo que conlleva, ¿no? O sea, eh, Hasta desde cosas tan básicas y tan esenciales como el desarrollo de tus propios medicamentos, ¿no? De la base de tu banco de medicamentos, de fármacos, como equipos, como todo en realidad. O sea, en qué área no ves desarrollo científico o tecnológico? O sea, está en todo lo sí. que necesitamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos sirve para desarrollarnos.
Es ¿no? cierto, sí, sí necesitamos ese impulso, porque si no es una oportunidad que se nos va a desaprovechar. Ya muchos, y nos pasa a veces con, por ejemplo, la otra vez aprendí este término, biopiratería, que es como que nos roban cosas y bueno, allá le meten, como tienen más tecnología, inversión, no sé, por ejemplo en China, se roban, no sé, pues maca y la plantan allá, o se roban Ah, alpacas y de pronto mm, estamos consumiendo productos hechos por otros países más caros que nosotros también tenemos, ¿no? Es como, exacto, es exacto. una forma de desaprovechar. Sí, y ese impulso no sirve solo para generar de repente más puestos en investigación o en desarrollo, sino que también es para el desarrollo económico y social de las comunidades, ¿no? Porque imagínate si tú le das la oportunidad a una comunidad que siembra una variedad de maca negra, por ejemplo, Maca ¿no? negra. Ajá, que se generen qué sé yo, sembríos de maca que puedan comprarse a un precio justo para darles un impulso también a ellos, ¿no? O sea, una contribución Ujú. que nos sirva a nosotros, que podamos incluirla de repente dentro de nuestra dieta básica, ¿no? Porque, y con el conocimiento de, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es nutritiva? ¿Por qué no lo es? O qué? Todo, ¿no? Entonces, creo que los beneficios son múltiples y son a diferentes esferas ¿Cómo de es todo el engranaje. hablando un poco justamente del desarrollo de algunas ciencias? En este caso estamos hablando de biología, ¿no? Pero ¿qué tanto impulso hay a nivel económico y demanda de biólogos en aplicaciones no solamente públicas, sino también privadas, ¿no? Por ejemplo, investigaciones más allá de las farmacéuticas, no sé, el estudio de plantas me parecía loquísimo, como que vayan a una parte del Perú, investiguen, hagan la experiencia de aventura, ir hasta allá, estudiar la planta, hacer todo el proceso, ¿no? Hasta el final, como dices, que hay varias disciplinas que encajan para poder lograr un proyecto como ese. Ajá, ajá. Eh, a ver, o sea, ¿te refieres al campo de la investigación, cómo está, o en general para el campo laboral, para el biólogo? Yo creo que sí, el campo laboral para el biólogo, ¿no? Que también abarca la investigación, como parte de las cosas Ok. donde puede aplicar un biólogo. Cada vez hay más espacios en los que puede participar el biólogo, pero aún creo que no es suficiente, ¿no? Creo que, eh, bueno, y ahora con la crisis, pues también el tema laboral está súper difícil, ¿no? Para cualquier profesional, como que se ha incrementado ese problema. Eh, Sin embargo, tenemos un campo bastante diverso, ¿no? Podemos entrar a trabajar desde control de calidad, laboratorios clínicos, docencia, investigación, biología molecular, o laboratorios de genética, ¿no? Laboratorios de biología celular, de biología molecular. Eh, en áreas de repente más básicas de biología, básicas como botánica, como zoología, de repente el campo también es más reducido, ¿no? Mm, Docencia universitaria y proyectos de investigación, ¿no? Que tienes que sí trabajar mucho y tener bastante presencia en tu universidad como docente para eh, elaborar un proyecto que gane financiamiento, ¿no? Y mm, puedas darle trabajo a otros investigadores, ¿no? Entonces, sencillo no es. No hay la cantidad de investigadores que nos gustaría que existan y sobre todo que estén bien pagados, ¿no? Porque claro. generalmente piensas de que el investigador hace un trabajo así por amor al arte, ¿no? De la misma forma que piensan eso de los artistas, como los músicos o como los actores, ¿no? Y no es así, es un trabajo que requiere la misma disciplina, el mismo esfuerzo que cualquier otra profesión. Mm, Eh, entonces cuando te dicen, ay, pero de la investigación no puedes vivir, no, tienes que poder vivir de la investigación, tienes que, claro. porque, porque es la única Mm, forma en la que es la única forma en la que puedes impulsar la ciencia en tu país, claro, tiene que ser ¿no? sostenible, pues, o Pero, sea, nada, exacto, tienes no que puede ser. permitir que las personas puedan hacer investigación. Y para que Mm, hagan investigación tienen que vivir de la investigación, es su ujú, trabajo. claro. Entonces tienes que ofrecerles un buen puesto de trabajo, ¿no? No solo al investigador principal, que es uno por proyecto, sino a todos los que trabajan con él, desde él hasta el tesista o el asistente del tesista.
¿no? Entonces, sí me he dado cuenta que pasa mucho que uno entra a trabajar a un proyecto ad honorem y, y esperan de ti que lo hagas con toda la predisposición del mundo, con todo el amor del mundo y que te pongas la camiseta y que te desvivas, ¿no? Lo cual es súper genial, ¿no? Y comprometerte con tu trabajo de investigador, de lo que tú quieras, ¿no? Pero hay que entender de que las personas necesitan vivir, ¿no? Que necesitan un ingreso, Sí, ¿no? Y sí, sí, sí. que del aire y de solo del compromiso nadie vive. Entonces, ¿cómo puedes esperar tú motivar a una persona que se dedique a la investigación si le estás diciendo, vamos a poder vivir acá de esto, ¿Y ¿no? qué tan frecuente crees que pasa eso acá en el Perú? Yo creo que es demasiado frecuente. Creo Mm, que hay muchos jóvenes que tienen un futuro bastante prometedor en investigación, que tienen muchas capacidades y competencias para ser investigadores, pero que tienen que decantarse por, eh, por otro trabajo, porque la investigación no les da un mm, sueldo que les permita vivir tranquilamente, ¿no? Ni siquiera sí, para sí, ser millonario, nada, o sea, vivir claro, claro. tranquilo, Sí, sí, ¿no? sí, sí, te entiendo. ¿No? Claro, o sea, sí, sí te entiendo porque, o sea, tampoco es como que las personas que se dedican a disciplinas justamente por el real interés de la misma disciplina, no con el fin de ganar plata para poder, o sea, para ser rico Ujú, estudiando ujú, biología, ¿no? O sea, normalmente no creo que esa sea una motivación de quien estudia biología. Pero ujú, sí efectivamente necesitas esa sostenibilidad como para poder dedicarle cada vez más a incluso invertir en tu propia formación, ¿no? Porque, o sea, de hecho, ese es ujú. tu objetivo, ¿no? Querer volverte mejor en lo que estás estudiando. Exacto. Y sí, pues no es caro. Pero yo creo que es como consecuencia de lo que hablamos hace un rato de que no hay investigación en el país. Por eso es que no es. Normalmente, pues, ¿quién invierte en investigación? Yo creo que ahora hay una mayor incentivación mundial por querer hacer innovación. Por ahí, Ujú, porque, por ahí que se abre una nueva oportunidad para las ramas científicas en tener un nuevo espacio, a veces incluso está privado, de sectores ujú. privados que quieren invertir en investigación para crear nuevos productos por ahí, porque por ahí está, ¿no? O sea, al final todo es, quiero vender para ganar más dinero, porque a partir de eso se genera todo el recurso en todos y le cae hasta al que investigue y participa en un proyecto, ¿no? Pero Claro, sí. es que no puede ser una estrategia aislada, sino que es gestionar, articular, ¿no? Las entidades, tanto el Estado como la industria, como la academia, ¿no? O sea, tiene que ser una articulación. Es que también creo que eso es una de las cosas que nos falta bastante en la administración pública y en la administración privada, o sea, que somos tenemos muy poca habilidad de gestionar, Mm, ¿no? Entonces, gestionando, o sea, nadie está diciendo de que de pronto saques una millonada de plata y que digas, toma, te la regalo, ¿no? Ya, ok, de repente no hay, de repente la universidad no tiene los recursos, ya, pero gestiona, busca la forma de repente de establecer una alianza con la industria que podría estar interesada en el producto de tu investigación, ¿no? mm, O con el Estado, ¿no? Eh, pero es de que eso es lo que falta. Yo lo he visto en la universidad, o sea, en la gestión pública ya de por sí es pésima, pero yo he visto devolver dinero que no se ejecuta, dinero destinado a investigación o a implementación de equipos y laboratorios, que no se ejecuta y se lo devuelves al Estado. Y no son 2.000 soles, 4.000 soles, no. O sea, estamos hablando de cifras considerables de dinero, ¿no? Porque no hay una buena gestión. ¿Y por qué no se Entonces, ejecuta? ¿Quién es el porque que? porque no se gestiona. No se Mm. gestiona, porque pasa el año, llega noviembre y te piden que rindas, ¿no? ¿Qué hiciste? No hice nada, devuélveme, ¿no? Oh, no te creo. Es súper fuerte y pasa bastante a menudo. Entonces ¿En dónde? ahí ¿En hay dónde? ¿En proyectos universidades? en universidades, sí, o sea, en el tema de Ajá, ok. investigación y desarrollo, ¿no? Mm, Entonces, entonces ahí hay proyectos que se pierden, hay puestos de trabajo que se pierden, ¿no? Eh, eh, y es eso, eso sí creo que es básico que cualquier autoridad, ya sea universitaria, ya sea estatal, cualquier autoridad tiene que saber gestionar, tiene que sí. saber gestionar.
Yo he sabido casos de carreras que estaban a punto de cerrarse porque no había fondos para mantener las aulas o los laboratorios. Mm, Pero no es la solución cerrar o acabar, decir, ¿sabes qué? No vamos a hacer el proyecto o no vamos a hacer esto, ¿no? O sea, no hay la plata, ok, gestiona, ¿no? Porque siempre va a haber personas interesadas en formar una alianza, porque cuando tú aseguras o trabajas en conjunto, hay un producto del cual ambos se ven beneficiados. En una para generar puestos de trabajo y el otro que se va a ver beneficiado directamente del producto terminado, mm, ¿no? Entonces, claro, o sea, ya eso yo lo he visto también bastante en el trabajo. Cuando trabajaba en Fe y Alegría, yo me encargaba del área de investigación y desarrollo y tenía que buscar alianzas estratégicas que ayuden a financiar los proyectos de investigación de mis estudiantes, ¿no? Entonces, teníamos que apuntábamos a la formación y a la consolidación de centros de transferencia aquí en La Libertad. ¿Qué es un centro de transferencia? Es un espacio en el cual el conocimiento de una comunidad pasa a la academia y la academia investiga, como lo de las plantitas, ¿no? Lo que te comentaba hace un rato. La academia, o claro, sea, la universidad investiga, hace un producto, qué sé yo, que también es de interés para la industria, para la empresa, ¿no? Y la empresa también retroalimenta el ciclo capacitando, de repente si se mejora una tecnología o sale un producto de repente para la agroindustria, para los suelos, para como fertilizantes o qué sé yo, retroalimenta a la comunidad con capacitaciones, con manejo, de buen manejo, etcétera, ¿no? Y así, claro. eso es un centro de transferencia porque el conocimiento no es aislado. O sea, el conocimiento se comparte. Y de los objetivos de una universidad es justamente la generación de ese conocimiento y, la transmisión de, ¿no? Porque si no, las universidades pierden su razón de ser. Entregar títulos universitarios no es el principal trabajo de una De la universidad, universidad, claro, es generar sino es conocimiento. parte de una comunidad, ¿no? Es parte de una comunidad. Entonces, y no está aislada, ¿no? Entonces creo que falta eso, falta creo una visión más completa de todo de todo el juego, de todo el tablero, ¿no? De todas las partes, empresa, universidad y comunidad. Y falta, claro, gestión, ¿no? Saber gestionar, porque hay dinero, del Cano hay un montón de dinero, hay universidades que reciben del Cano millones de soles, ¿no? Y los devuelven y se Y desperdician, se ¿no? devuelve, se Se igual. desperdicia, o se devuelve, o se devuelve, y bueno, ya con la corrupción, ya, ¿qué más se puede? ¿Qué más se puede? No, Es pero qué más, de interesante, hecho, ¿ah? sorprende que hasta lo devuelvan, ¿no? Porque yo diría Sí, que sí, por sí. donde... Sí. Ese es como que uno más bien pensaría, de verdad sí estoy bien sorprendido, porque uno pensaría como que, wow, no hay dinero, no, pucha madre. Pero, o sea, en verdad incluso hay dinero y no lo están utilizando. Ujú, exacto, Qué fuerte. exacto. Entonces, es bastante penoso, ¿no? Entonces, yo creo que con ese incentivo monetario, tú le puedes decir al que está en la universidad y que está haciendo su tesis o que está interesado en hacer investigación cuando termine en la universidad, decirle, oye, se puede ser investigador en este país. Mm, De lo contrario, te dedicas a hacer otra cosa y de repente a la investigación le dedicas medio tiempo, 4 horas, 5 horas al día. Y claro, cuando tú vas viendo que necesitas más de lo otro porque, no sé, porque tienes un departamento que pagar, tienes ya de repente una familia que alimentar y demás, entonces estas 5 horas se reducen a 2 horas o, ¿sabes qué? Voy un par de veces a la semana así a apoyar, a aprender, no sé, y hasta que pues terminas por dejarlo completamente, ¿no? claro. ¿Qué otras formas tiene un investigador de autofinanciar sus emprendimientos, además normalmente en las universidades es donde sale el apoyo? He visto mucho trabajo en conjunto con empresas también, ¿no? Empresas o ONGs, ¿no? Institutos como, por ejemplo, a ver, no sé, el de la Papa o el INS, por ejemplo, que también recibe bastantes estímulos financieros del Estado, ¿no? A través del Fondesit y demás. Pero sí he visto también que hay empresas que apoyan proyectos de investigación porque me parece que
No estoy muy segura, la verdad que no estoy muy segura. De repente tú ¿sabes si que a las empresas se les descuenta impuestos por apoyar a la investigación? Me parece que sí, pero no estoy segura. Yo tampoco. Es probable que en algunas cosas, investigación, pero en algunas cosas en específicas que de interés Sí, fácil del país, ¿no? sí, sí se les descuenta impuestos. Entonces sé que hay empresas que apoyan la investigación, ¿no? Bastante interesante también. eh, Aquí un par de agroexportadoras, o sea que son empresas muy, muy grandes, fomentan la investigación entre las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Entonces hacen como un concurso anual, qué área presenta el mejor proyecto de investigación, ¿no? Entonces un amigo que trabaja ahí me contaba esto y su proyecto era justamente la elaboración, el desarrollo de una planta de tratamiento de aguas residuales que usan para la agroindustria, ¿no? La Ujú. implementación y todo eso, y presentan el proyecto, pero como una investigación completa, ¿no? O sea, con problema, objetivos, metodología y Chévere. demás, ¿no? Claro, ¿no? Sí, claro, interesante también esa parte de este fomento. Y sí, claro, como te decía, hay industrias que se pegan bastante de repente a financiar proyectos de investigación de su interés o de un interés comunitario. No sé si has Pero claro, escuchado sobre, todo está en la gestión, todo está en la gestión, porque sí claro. les No descuentan sé si los has escuchado sobre apoyos. crowdfunding. Sí, sí he escuchado, no estoy muy segura, no sé muy bien de qué va, Ajá. ¿tú sabes? Sí, sí, te lo voy a preguntar porque si es que quizás hay también iniciativas así de crowdfunding para proyectos de investigación, porque crowdfunding Ah, normalmente, sí, sí, se te viene a la mente. sí, ya me acordé, pero decía, ¿dónde lo he escuchado? ¿Dónde lo he escuchado? Es que también trabajo en una ONG y aquí no suena tanto eso, pero nosotros lo que hicimos fue elaborar un video eh, para, de, para crowdfunding, pero en Europa. Entonces mandamos el video y como la ONG es alemana, se distribuye entre los socios, las personas conocidas de la ONG y hacen donaciones, ¿no? No lo he escuchado, no lo he visto de otra manera, pero supongo que se puede también aplicar, ¿no? Para fomentar la Sí, investigación. sí, es interesante. O sea, ahorita se me ocurre nada más a la mente, pero no he visto. Ujú, Yo un tiempo de chiquillo estaba muy metido en una página que se llamaba, fácil te la paso ahí para que quizás curioses, se ujú. llamaba Indiegogo, ¿ya? Se llama Indiegogo. Vamos a ver si es que, quizás está, nunca he hecho esto, pero vamos a compartir pantalla a ver si es que fácil sale chévere. Me cuenta si se ve. Sí, sí, Indiegogo. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Indiegogo. Sí, es chévere. Es crowdfunding. ¿Qué significa crowdfunding? Es una forma de financiamiento para proyectos donde hay un conjunto de personas que están interesadas en sacar adelante ese proyecto y donan, ¿no? O sea, también ponen su bota. A veces donan o a veces el proyecto te da algo a cambio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, no sé, que dice World's Smallest Cardiovascular Tester. eh, Ujú. y estaba buscando como que un porcentaje normalmente tiene un objetivo, ¿no? O sea, no es como que simplemente dame dinero, sino Claro, lo voy a hacer por sí. esto, ¿no? Y esto te prometo darte esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá Ujú. tiene sus planos, ¿no? Creo que si donas $99 te van a dar uno, sí. A veces es como que fácil son productos que no existen aún y más bien se necesita la inversión para que lo existan, o sea, para que lo Claro. desarrollen. Ujú. Y Ajá. me parece que algo así fácil aplicaría para proyectos de Yo investigación, le- porque son sí, muy curiosos, sí, sí. sí. Yo lo he visto en proyectos sociales, pero claro que sí podría funcionar muy bien en investigación. Lo he visto también, ¿sabes qué? En proyectos de desarrollo sostenible, por ejemplo, agricultura urbana. He Ujú. visto, he visto eso, pero sería interesantísimo. La cosa está en Mm, buscar, porque hay muchas instituciones que te financian proyectos, ¿no? Pero tienes que tener respaldo de una institución, no como persona así, tú solito no, no te miran siquiera, ¿no? Tienes que tener el respaldo de una institución. La embajada japonesa, por ejemplo, ¿no? También financia proyectos, ¿no? Eh, sí, bastante, sí, pero tienes que buscar.
Hay que buscar. Entonces, Hay también, bastantes cosas, sí. Mira, acá justo vi uno y encontré la zona de environment, entonces como que proyectos comunitarios, porque creo que principalmente es para invertir al menos Indiegogo, que la conozco, es para ajá, startups tecnológicas. Pero sí, acá, sí, sí, por lo que veo ahorita, también hay environment en español, ¿qué significa? ambiente. Medio ambiente, sí, exacto. Ujú, Entonces, sí, sí, qué chévere, ¿no? O sea, yo creo que ujú, eso también, bueno, como te comentaba al inicio del podcast, que un poco ese es mi background, de que yo me dediqué más al tema de marketing digital, lo cual me llevó ujú, también a conocer emprendimientos e innovación, startups en otros países. Y a veces es chévere también mirar qué están haciendo en otros países porque es como una forma de replicar lo que puedes hacer acá, ¿no? Y gracias a Internet ujú, realmente te puedes ahorrar mucho tiempo al simplemente buscar en otras referencias en algún otro país donde están haciendo cosas que quizás podrías aplicar acá, ¿no? Entonces yo creo que el sí, crowdfunding es una buena iniciativa porque si a veces yo soy de las personas que cree que si bien hay cosas que que son circunstancias negativas en la vida, uno tiene que pensar en qué es lo que puede hacer, o sea, qué está a mi control. Sí, lamentablemente hay ujú, cosas que no están a mi control y pucha, me gustaría que cambie, pero ya, ok, pero ¿qué puedo hacer al respecto, no? O sea, ¿qué opciones tengo? Y, sí, y creo que por ahí la tecnología, los emprendimientos, las startups, son una forma bien interesante para personas que están motivadas por propósito más que por dinero, para poder ujú, encontrar formas de invertir en sus propios financiamientos, ¿no? Ya seas un músico, por ejemplo, también para ser músico también es bien difícil poder financiarte a ti mismo, ¿no? Pero sí, pero hay gente que aprecia el arte, ¿no? Aprecia el arte, aprecia la ciencia y quizás hay formas sí. nuevas de poder invertir en proyectos. Sí, exactamente, exactamente. Como te digo, el secreto está en buscar también, buscar bastante, sobre todo en instituciones u organizaciones extranjeras, ¿no? Ahí vas a encontrar más financiamiento que acá. Y cuéntame un poco, hace un ratazo hablaste sobre investigación etnográfica. No sé si has llegado a hacer proyectos así en Perú. No, yo nunca he hecho, ¿no? Pero justamente también me relacioné yo con eso, con el término, porque antes tampoco lo había escuchado como tal, y es porque una vez en la maestría conversaron con nosotros unos investigadores alemanes que Ujú, habían llegado aquí a Perú como parte de un proyecto en conjunto con la universidad, con un profesor de farmacia que tenía un proyecto financiado y pues este proyecto los incluía a ellos. Y justo y vinieron a dictar un curso en el doctorado en farmacia y bioquímica y nos presentaron un libro que habían desarrollado, un libro que habían elaborado, que se llamaba, por aquí lo tengo, mira, el diseño, no sé si se ve, Medicinal Plants ¿sí? of the Andes and the Amazon. Oh, qué Ujú, chévere. The exacto, Magic. Ah, qué chévere. ahí está. Se ve bravazo. Sí, entonces, claro, este es un trabajo etnográfico porque ellos han trabajado directamente con las comunidades, han visitado las comunidades, han recolectado la información de la comunidad, han, han, han recolectado los especímenes botánicos, han hecho la identificación botánica y finalmente eh, el conocimiento que recogen no es solo de qué planta usan o para tal mal, sino cómo es que lo usan, cómo lo preparan. Entonces es bastante interesante porque está en inglés todo, pero te hablan, por ejemplo, que tal planta se utiliza para curar el mal del susto, por ejemplo, ¿no? Y te El pone, mal del y susto. está ahí cómo preparar, ajá, ¿no? O el mal de ojo, ¿no? El mal de ojo, claro. El mal de ojo o del susto, el ojo, no sé. Ajá. Preparar, por ejemplo, no sé, tomar las hojas de 3 plantitas y hervirlas por 5 minutos. O sea, también te ponen acá la receta, ¿no? Ujú. Y es justamente, está ahí la riqueza de su trabajo en recoger este conocimiento de las comunidades, ¿no? Me parece súper interesante, súper bonito. No valido, no creo, ¿no? El mal de ojo, pero es también interesante, ¿no? Sí, Cómo nuestra claro. cultura aborda estos temas, ¿no? Y sí, Sí. eso es básicamente ser un trabajo etnográfico, ¿no? Es Ujú. bello, es bello. Justo si te iba a decir si podrías explicar cómo, si es que sabes también, cómo es una investigación etnográfica, cómo se realiza. Así, básicamente lo que te comentaba, o sea, es
es trabajar directamente con la comunidad de una zona determinada, que tú no, por ejemplo, no puedes hablar directamente de la comunidad de toda la sierra peruana, no, o sea, tienes que Ujú, delimitar, ¿no? De una zona en particular, de repente de una cultura en particular, y no sé, eso a grandes rasgos, a detalles no sabría explicarte como tal, yo nunca he hecho un trabajo etnográfico como tal. mm. Ok, sí, 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 te entiendo. Uy, me encantaría a mí poder hacer eso, poder ir a un lugar, que te inviten a un lugar a ser parte de un proyecto, no sé, en una parte del Perú, de la selva Sí. o Ajá, marina. sí, Entiendo. Eh, sí, sí, de sí. los proyectos que has hecho, ¿cuáles han sido los proyectos que más te han gustado, te has divertido? Mm, Me gustó mucho mi proyecto de las papas nativas, porque nadie lo había hecho antes, y era, básicamente consistía en, trabajé con 13 variedades de papa, de las cuales 4 eran papas nativas de Huancavelica, y traté de adaptarlas a Costa. Entonces, yo desarrollé, cultivé una parcela de investigación con todas las variedades de papa, y estudiaba su desarrollo, ¿no? Si es que podían crecer en el sol, en la arena de acá del desierto costero, Ujú, si podían formar flor, si podían formar frutos, si formaban tubérculos. Y mi objetivo era que formen el fruto, pero tú sabes que la papa, o sea, lo que comemos no es el fruto, no es el tallo de la planta, y más bien de la flor de la papita es lo que es la parte donde se forma el fruto, que es como un tomate chiquito, así, como un ujú. tomate, los ¿Los cherries. chiquititos? Ah, ok. Sí, sí, sí. Ajá, ya es un tomate así, y dentro obviamente tiene semillas, pero Ajá. la papa no se cultiva a través, o no se propaga a través de semillas, sino a través de tubérculos, ¿no? Lo que se conoce como tubérculo semilla, porque son tubérculos que siembras y de ahí crece la nueva planta. Entonces, mi idea era desarrollar una variedad de planta que se pueda propagar a través de semilla botánica, o sea, la semilla del frutito, que la Ujú. tires así al voleo en la tierra y que crezcan las plantas Wow. de papa, ¿no? Ujú. Me gustó bastante, era un trabajo bastante ambicioso. Logré obtener los ¿La frutitos. aplaste? Sí, sí, Qué chévere. una de las 4 variedades nativas de Huancavelica que estaban adaptadas a un clima de 3.000 metros sobre el mar, o sea, frío, con Ajá. radiación alta y todo. De las 4, una se adaptó acá al suelo costero, medio flores, medio frutos, no medio papitas, pero medio semillas. Y esas semillas las germiné y tuve nuevas plantitas. Sí, me Qué, s- gustó bastante. qué Sí. sorprendente, ¿no? O sea, en verdad suena como que algo como que hoy en día siento que cada vez que hay tanta información nos dejamos de asombrar por las cosas, pero, o sea, en verdad si lo ves en perspectiva, los humanos venimos haciendo esto por miles de años, millones de años de aprender a domesticar cosas, incluso solo con la propia experiencia, ¿no? Como que viendo a ver si funciona esto, no, qué pasa cuando llueve, qué pasa cuando no llueve, qué pasa cuando pasa esto, y a llegar ahora a tener, a hacer cosas mucho más complejas y como que realmente a moldearlo a nuestro gusto, ¿no? Jugando con la naturaleza y Sí, creando cosas nuevas, bellas, y a sí, veces, sí. sí. Sí, de hecho he tenido eso, sí, de ser muy ambicioso. Entonces decía, pero ¿para qué? O sea, no, y no, o sea, yo sí sentía o creía de que podía haber ahí un futuro, ¿no? En la semilla botánica de la papa, ¿no? Algo parecido hice con el tarwi. El tarwi es un frijol que crece también en la sierra, en la altura, pero es un frijol que tiene un alto contenido proteico, mucho más alto que de proteína asimilable, quiero decir, mucho más alto que la soya, por ejemplo, que es lo más común, ¿no? Entonces es muy, Ujú, muy nutritivo, muy, muy nutritivo, pero tiene una característica negativa, que es que tiene un alto contenido de alcaloides. Los alcaloides son sustancias que generalmente se caracterizan por otorgarle un sabor amargo a los frutos, a la comida, a los vegetales. ujú, Y no solo es el sabor, sino que también son tóxicos. Entonces, si hay ujú. una persona que está escuchando aquí el podcast y alguna vez ha visto un chocho o tarwi Un o ha chocho, comido, sabe de que hay que lavarlo por varios días para eliminar el alcaloide, el el sabor amargo. alcaloide. Un chocho que no está adecuadamente procesado
te puede mandar al hospital y puede ser hasta mortal. De hecho, Asu. el agua del chocho lo utilizan como insecticida, sí, como insecticida, como fungicida también, es muy fuerte. Wow. Entonces mi idea era desarrollar una línea de Tarwi que tenga la menor cantidad, el menor porcentaje posible de alcaloides. Mm, Pero ahí sí utilicé yo mutagénicos químicos. Entonces lo que hice fue someter a muchas semillas de Tarwi a un agente químico que alteraba su composición genética. ok. Y sembré esas semillas y también fue todo un reto sembrar tarwi aquí en la costa, porque crece en la sierra, crece en frío, ¿no? Y muchas de las plantas se me murieron y no llegué a la parte final del trabajo, me quedé en la recolección de las pocas semillas de las poquísimas plantas que sobrevivieron, pero no pude analizar si el porcentaje de alcaloides había disminuido o no. Pero sí son trabajos que Se de ve una manera se u ve bien otra, prometedor el proyecto, se ve bien prometedor. sí, Poder sí, quitarle bajarle, o sea, el sí, objetivo, si lo que sí, entiendo es bajarle un poco la parte tóxica del chocho. exacto. Y mi idea era finalmente sacar de repente, yo súper ambiciosa, así como futuro, y decía, yo voy a sacar una nueva variedad de chocho que luego voy a poder entregar a las comunidades, como aquí tienen semilla de chocho que ya no van a tener que lavar, porque en la sierra el Wow, qué tal tarwi proyecto. se lava en los ríos, o sea, colocan los sacos, ¿sí? Colocan el tarwi en sacos, en costales, y los sujetan con piedras pesadas y los colocan en el río, ¿no? Y el agua pasa, y los lavan, y los lavan, y los lavan. Aquí, los colocan en baldes y cambian el agua y demás, ¿no? Pero entonces decía, quería evitar de todo ese proceso Ujú, de, de, de lavado y todo, ¿no? Entonces, claro. ojalá que en algún momento, aún tengo el bichito aquí dentro, ¿no? Entonces ojalá que en algún momento pueda volver a trabajar en esos proyectos. ¿Tú crees que sería más fácil si lo intentas de nuevo hacer, pero en la sierra? Ahora, ¿cómo estamos? ¿Mejor? Sí, sí, ya, al menos estás ahí. Sí, hace rato te fuiste. Sí. Sí. Ojalá que con el internet 5G esto ya no vuelva a pasar. Ojalá. ¿Cuándo será ese día? ¿Lo veremos? Bueno, lo veremos. ¿Tú crees que no lo veremos? O sea, no es algo ya que ya está pasando, en algunos países ya hay. No, o sea, pero digo, o sea, nosotros, o sea, Perú. Ah, sí, 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 sí. pero Pucha. sí. Bueno, ¿me escuchaste el Eh, último que te estaba comentando? Que antes de que se cortara, te no, decía no. si es que si sería, si el proyecto que me estabas contando sería más eh, factible hacerlo en la sierra para que no tengas esa dificultad adicional de querer hacerlo en la costa. Sí, de hecho, ¿no? Pero eso sería lo ideal, ¿no? Trabajarlo en la sierra, pero necesitaría ya construir un proyecto mucho más grande, ¿no? Buscar Mm, financiamiento, una institución que me respalde y demás. Pero ojalá que en el futuro pueda regresar sobre esos temas que me gustaron tanto, ¿no? Y tengo mis informes que también en algún momento me gustaría compartirlos o publicarlos, ¿no? De repente con alguna persona, algún investigador o investigadora que esté interesado o interesado en qué el tema, chévere. ¿no? Ojalá. Sí, 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 yo también soy positivo. Ojalá que se salgan esos proyectos, pues se ven bien chéveres. Gracias. Por ejemplo, en el caso ese del proyecto que tienes, si quisieras que alguien invierta en ello, no sé, ya sea una institución privada o algo, ¿qué es lo que ofreces a cambio, entre comillas, ¿no? O sea, ¿por qué ellos invertirían en tu proyecto? Cómo es la negociación, el interés? La satisfacción de hacer algo bueno por los demás. Eso es lo que ofrezco. No, no sabría decirte exactamente, ¿no? Porque de repente en la distribución o en la comercialización de una semilla se pierde mi objetivo, quizá, ¿no? Porque mi idea Ujú, nunca fue venderla, ¿no? Entonces, ujú, si es que alguna empresa quiere invertir en eso, obviamente va a querer una retribución, ¿no? Entonces, claro. no tengo mucho que ofrecer. Lo decía porque, por ejemplo, a mí se me ocurrió que si es que estaríamos teniendo
el chocho, que por sí lo googleé hace un ratito y es como que Ujú, le ponen una super leguminosa de los Andes. Es como que ujú, tiene sus gran beneficios, no es tan conocida, pero ujú. tiene esta negativa que era el tema El de, alcaloide, sí, la de toxicidad. los, sí, exacto. Entonces, digamos que tú logras quitar esa dificultad, entonces tenemos un potencial producto que ya no tiene esa limitación de Ujú. toxicidad, entonces por lo tanto es aprovechable, ¿no? Obviamente es un bien para la Mm, sociedad, pero es más sí, de explotable. hecho, mira, ahora que lo mencionas, no me acuerdo cómo se llama aquí la industria, una de las aeroexportadoras que están aquí en La Libertad, tiene también productos envasados. Y yo me acuerdo que hace un par de años asistí a una charla justamente por el Día Internacional de la Mujer y una ingeniera industrial que se había dedicado a la industria de alimentos se presentó y mostró, pues, era la cabeza detrás de la salsa Don Vittorio o de la salsa, salsa tarí, ¿no? O Ajá. de estas salsas junto con gazanda pura y no sé qué vaina ya. La cabeza detrás de eso era una ingeniera industrial que se dedicaba a la industria alimentaria. Y presentó que Ujú, esta, no me acuerdo si era tal vez Damper, Camposol, no recuerdo muy bien, había sacado un nuevo producto para la lonchera escolar que se vende en supermercados tipo Won, tipo mi banda, qué sé yo, ujú. mi banda, y De banda. y se llamaba Mi Chochera, y era Ok. justamente un producto a base de chocho, ¿no? Entonces Mm, ahora que tú has dicho eso, o sea, y se me acaba chochera. de ocurrir, ¿no? Que por ejemplo yo podría como ya investigadora, así, no sé, sacar una línea, una variedad de chocho con porcentaje de alcaloides, baja Ojalá. toxicidad y venderle sus semillas a Camposolo Dan, pero no, mira, quiero producir tu producto, pero yo te ofrezco una semilla mejorada, ¿no? Y con Claro, ese dinero ya podría tener yo la libertad de regalarle las semillas a las comunidades, ¿no? claro, Algo claro. así. Y así todos ganamos. Ujú. Sí, sí, qué chévere. Pucha, se fue el internet de nuevo. No sé si yo Sí, así te... todos felices en el mundo y ninguna es- actividad que pueda yo hacer. Hola. Sí, ya estoy, ya Sí. estoy. Sí, qué chévere, qué bien. Eso ya es una buena idea. Entonces ya tienes como un plan por ahí si es que en algún momento se da la oportunidad. Ya sabrías a quién acercarte y potencialmente contarle el proyectazo. Sí. Sí, sí. Sí. Y bueno, nada, eso. No sé a ver qué te parece toda esta conversación que hemos tenido hasta este momento. Bravazo, me gusta mucho. De hecho, no me lo esperaba justo hace rato mientras conversábamos. Decía, wow, hay tantas cosas que no sé y sobre todo hay cosas que, por ejemplo, no puedo aprender. Esto que me cuentas, no podría aprenderlo en internet. No sé, son cosas son perspectivas que realmente solo me gano gracias a tu expertise, tu experiencia, la perspectiva que tú tienes como bióloga en el país, incluso las dificultades que tú ves por la experiencia que has tenido. Son cosas que no podría encontrar por internet, ¿no? Y realmente da de pensar, ¿no? Por ejemplo, el tema que me contaste de cómo es que hay tanta plata para investigar y simplemente no se gestiona. No sabes como Ujú, que ujú. es, sí, es triste, ¿no? Y- Claro, con eso no y- quiero decir que tengamos la mayor inversión en ciencia, tecnología, innovación, pero de que ya de la poca que hay, nos damos muchas veces el lujo, entre comillas, de dejarla pasar por claro. una mala gestión, Sí, ¿no? sí, sí te Entonces, entiendo. ajá, pero bueno, ¿no? Esas cosas se deben exponer, se deben hablar para evitarlas, para mejorarlas, ¿no? Porque Claro, son fallas en el camino y en la construcción de repente una sociedad, una comunidad con una cultura de C y T, ¿no? Sin tecnología. claro. Sí, sí, Ujú, exacto. Y como, o sea, al final de cabo, al final yo creo que todos queremos lo mejor. A veces incluso hasta disfuncionalmente, pero creo que pero en el fondo todos buscamos vivir mejor, ¿no? ujú, Incluso a veces egoístamente también, pero en el fondo, de ujú. nuevo, creo que todos queremos vivir Exacto, mejor. sí. ¿Y a ti qué tal te ha parecido la conversación? Me has hecho recordar cosas que la verdad que ya había hasta olvidado un poco. Y es bonito tal vez reencontrarse con las cosas que alguna vez nos hacen o nos hicieron sentir bien, ¿no? O nos recordar por qué elegimos algo. Entonces creo que ha sido necesaria para mí, ¿no? Entonces, Ah, qué me chévere. voy así, me voy emocionada.
Me da mucho gusto, de verdad. Qué chévere. Es un buen feeling. Gracias. Es lo que quería. Es lo que quería. Es lo que más busco. Es lo que más busco de estos episodios. Tratar de realmente, o sea, tener una conversación chévere y amena y profunda a veces sobre la vida. Pero es más, yo le decía a mi brother, como que, oye, esta idea es muy simple, ¿no? Simplemente voy a grabarme conversando, pero es que muy honesto, ¿me entiendes? No es un show en el cual, sí, agarro a alguien y la vendemos como el experto en tal, en tal, en tal, sino, ¿por qué no simplemente la gente siendo gente, ¿me entiendes? Ujú. Sí, Sí, y me gusta eso, me gusta que haya fluido así. sí, sí, no, gracias a ti por el espacio, he sentido súper, súper cómoda y como te digo, con toda la honestidad del mundo, creo que era necesaria exponer esto, o sea, recordarlo, vivirlo, porque hay momentos en los que cualquier persona, creo, no empieza a dudar o a sentir de que de repente no está en el camino que es, ¿no? Pero a veces vale la pena recordarlo. Así que te agradezco mucho la oportunidad, el espacio y ojalá que se repita. Sí, sí, definitivamente. Ahí, y espero, yo es más, yo te estaba guardando como un potencial entrevistado, pues, sí, entrevistado, porque quería terminar de leer el libro que te estaba comentando, ¿no? Porque quería Ujú. realmente llegar con bastantes cosas. Pero bueno, igual Ajá, se dio, y yo creo que más bien ya motivados para una segunda oportunidad, fácil ya te hablo de lo que he aprendido sobre la biología ajá. humana, que es más o menos ese Sí, libro. Chévere. súper interesante porque yo también estoy leyendo un libro de primatología, entonces podríamos Mira, terminar de leer cada uno su libro. El mío es de Franz de Waal, que de repente sí has Franz de escuchado Waal. también. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Entonces, Franz de Waal. sí, Franz de Waal, W-A-A-L, Ok. Waal. Ajá. Y entonces hay que terminar de leer estos libros y nos juntamos de nuevo a conversar a ver qué aprendimos sobre el comportamiento humano. Bravazo. Es un plan, entonces. Me gusta. Sí, ya lo Ajá, encontré. Es investigador holandés especializado en psicología, primatología y etología. ajá, Ah, qué loco. comportamiento. Sí. Chévere. Ujú. Gracias, Ya. Aisa. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras también y te deseo lo mejor. Ojalá que vaya todo bien y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, Salvador, muchas gracias y un saludo a todas las personas que te siguen, las seguidoras del podcast. Hasta Chévere. pronto. Gracias. Descansa. Chao.